Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva jornada de videoconferencias. El día de hoy vamos a tratar el tema del COVID-19 y el reinicio de actividades. Esta conferencia, la conferencia del día de hoy, está organizada por Benacor, la Cámara Británica y ANAFADE. Hemos hecho ya varias jornadas juntos, muy exitosas, y este es un tema pues común para todos. Tiene que ver con los protocolos de seguridad empresarial anticontagio del COVID. Muchas empresas nos habían solicitado que organizáramos una charla de esta naturaleza para todo lo que era el reinicio de actividades, qué tipo de protocolos debían adoptar en sus empresas. Antes de arrancar formalmente y presentar al ponente del día de hoy, quiero darle las gracias a nuestro patrocinante, la empresa Refrimac, especialistas, ellos son una empresa afiliada a Benacor, son especialistas en el área de aire acondicionado, representantes exclusivos para Venezuela de la marca LG. Gracias nuevamente por el apoyo que nos han dado. Bienvenidos los amigos, los afiliados de Benacor, de la Cámara Británica y de ANAFADE. El día de hoy, entonces, vamos a ver la conferencia del COVID-19 y el reinicio de actividades, protocolos de seguridad empresarial anticontagio COVID-19. Y contaremos con la exposición de José Blanco. José Blanco también nos ha acompañado en otras videoconferencias. José Blanco es administrador de empresas, gerente de ventas de Produven desde 1995, miembro de la Comisión de Químicos Controlados y de la Comisión de Normas Técnicas de ASOQUIN, miembro de la Comisión Nacional de Normas Técnicas, auditor certificado por Bureau Veritas Internacional en normas ISO, experto nacional en sustancias químicas controladas, asesor nacional del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo en la aplicación del Protocolo de Montreal y del Protocolo de Kioto, y miembro del Comité Especial para la Atención de la Pandemia COVID-19 de Produven y ASOQUIN. Además, me permito agregar algo, José Blanco le ha tocado la responsabilidad durante estos últimos meses como socio de la Hermandad Gallega de tener que asumir en la junta directiva pues la responsabilidad de implementar quizás muchos de estos protocolos anticontagio del COVID. Y bueno, quién sabe si hasta nos pudiera compartir un poco cuál ha sido su experiencia. Sin mayor preámbulo, entonces le damos la palabra a José Blanco. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente por acá. Ya voy a poner la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Carlos Maciá, por esta excelente presentación. Y muchísimas gracias a Benacor, a sus afiliados, por siempre contar con mi persona para poder transmitir los poquitos conocimientos que uno pueda ir adquiriendo en esta materia. Pues bien, como bien lo expresó el licenciado, el doctor Carlos Maciá, evidentemente, dentro de toda esta experiencia, digamos, ante la pandemia COVID-19, pues me ha tocado un poco el rol de ejercer como parte de comités, tanto de la empresa para la cual laboro, que es Productos Halogenados de Venezuela, Produven, como evidentemente dentro de la institución Hermandad Gallega de Venezuela como socio y miembro de la junta directiva de él mismo. Para que tengan una idea de la magnitud del
protocolo, en este caso particular de la Hermandad Gallega de Venezuela, les puedo adelantar que es un protocolo que está diseñado para albergar una masa humana de 11.000 socios, 11.000 personas que pudieran tener acceso en determinado momento a las instalaciones del club cuando esté autorizada su apertura. Entonces el objetivo de esta charla pues va a ser darnos un paseo por todo lo que es la normativa legal de estricto cumplimiento, como al mismo tiempo ciertos tips que pueden sernos de utilidad a la hora de implementar nuestros protocolos y a la hora de hacerlos efectivos. Recordando siempre que el objetivo fundamental, primordial, es mitigar el contagio de esta terrible enfermedad. Entonces, sin más preámbulos, Carlos, por favor, si pasamos a la primera lámina. Bien, ¿cuál es la premisa sobre la cual debemos trabajar? Toda empresa, palabras más, palabras menos, debe adoptar medidas necesarias, escúchese bien, por favor, de obligatorio cumplimiento. Muy, muy importante. Esto no es una responsabilidad aislada, es obligación. ¿Y cuál es la obligación? Evitar y contener la transmisión del virus en nuestros lugares de trabajo. Bajo esa premisa básica y elemental es que empezamos a visualizar nuestros objetivos posteriores. Adelante, Carlos, por favor. Ok, ¿qué debemos hacer o cuál es el propósito de nuestra misión? Implementar los procedimientos, repito, para el estricto cumplimiento de esas medidas de seguridad que las empresas deben adoptar para hacer de nuestro lugar de trabajo un sitio seguro. Acatar, obviamente, todas las normas de las autoridades nacionales o que las autoridades nacionales dicten en la materia. Muy importante, recordemos, esto es una responsabilidad social personal. De hecho, las autoridades nacionales catalogan su incumplimiento como delitos contra la salud pública. O sea, ahí ya podemos determinar cuál es el alcance de esta obligatoriedad en el cumplimiento de las normativas cuando se habla de que su ordenanza o el incumplimiento de estas ordenanzas se consideran como delitos contra la salud pública. Y obviamente estamos en la obligación de crear conciencia en todos nuestros trabajadores y cultura epidemiológica ante la pandemia COVID-19 y cómo evitar su propagación. Adelante, Carlos, por favor. Ok, vamos a repasar un poquito si el estamento legal o la base legal de las autoridades nacionales nos obligan o nos llevan a cumplir con estas normativas. En primer lugar, obviamente, dentro del marco constitucional está establecido como un derecho fundamental el derecho a la vida y el derecho a la salud. No obstante, como pueden observar en esta lámina, existen una serie de decretos, tanto el decreto de emergencia nacional como el decreto de alarma o atención de la pandemia, y posteriormente ya hay una serie de decretos específicos, como lo puede ser la resolución 090 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la cual habla expresamente de establecer la normativa sanitaria para mitigar la pandemia denominada coronavirus COVID-19. Adicionalmente a eso, y para aquellas personas naturales o empresas
que hacen vida dentro del municipio bolivariano El Libertador, concretamente en Gaceta Oficial 4571 del 11 de junio del 2020, existe la ordenanza relativa a las condiciones especiales de distanciamiento físico y bioseguridad para la prevención del contagio del COVID-19. Obviamente tenemos la ley orgánica del trabajo, tenemos la ley orgánica del medio ambiente del trabajo, los CIMAT, etcétera, etcétera. Y agregaría que todavía no está 100% aprobada, agregaría la norma técnica de Fondo Norma, la NTF 0148-2020, que si bien no es por ser una norma técnica, no es de obligatorio cumplimiento, sino voluntaria, pero sin embargo, para cualquier empresa que quiera cumplir con las normas COVENIN, seguramente esta norma técnica va a hacerle falta dentro de su andamiaje o de su día a día de actividades como tal. Adelante, Carlos, por favor. Ok. ¿Cuál es nuestra primera obligación? Informar, divulgar a todos nuestros trabajadores, proveedores y demás entes interesados dentro de la organización en uso correcto y obligatorio de mascarillas o tapabocas, el lavado constante de manos e higiene corporal, el mantener ese distanciamiento social mínimo, la toma constante de la temperatura corporal y hacerles saber cuáles son los mecanismos de transmisión de esta enfermedad, sus mecanismos de prevención y los protocolos de actuación y tratamiento en caso de un posible contagio. Tomemos esto como nuestra primera obligación: divulgar, informar, ser consecuentes con la transmisión de información dedicada o destinada a todas aquellas personas que hacen vida dentro de la institución. Ok. Cuando les hablaba de que inicialmente debemos tomar esto como una responsabilidad social, personal, evidentemente es una responsabilidad que debemos compartir cada uno de nosotros. Por ende, se considera como una obligación fundamental y compartida el resguardo sanitario a fin de evitar el contagio, del COVID-19. Repetimos, ¿cómo se mitiga esta pandemia? 1. Mediante el uso correcto de mascarillas o tapabocas. Muy importante, esta palabra correcto. Muchas personas las vemos en la calle con el tapabocas colocado en la barbilla, el tapabocas colocado sin cubrir la nariz, el tapabocas colocado como un accesorio adicional de su vestimenta. Eso no significa que el tapabocas esté correctamente colocado. Un tapabocas, perdón, correctamente colocado es aquel que cubre perfectamente boca y nariz y es usado de esa manera ajustada a la cara para evitar que las gotículas expelidas cuando conversamos puedan contagiar a alguien o viceversa. El segundo punto muy importante, debemos ser sumamente insistentes el mantenimiento de ese distanciamiento social. El otro punto básico, la higiene, el lavado de manos. Y ya para las instalaciones o las empresas, otro tip clave y elemental, la desinfección constante y profunda de las instalaciones y superficies de contacto dentro de nuestras organizaciones laborales. Si bien toda organización laboral tiene un plan de limpieza y mantenimiento cotidiano, ese plan de mantenimiento cotidiano debe ser reforzado
ante esta situación del COVID-19. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas? En primer lugar, debemos crear un comité especial para la atención de la pandemia COVID-19. Al igual que tenemos nuestros comités de salud, seguridad e higiene en el trabajo, para esta situación en particular se recomienda, porque así lo va a exigir la normativa, la creación de este comité especial dedicado única y exclusivamente a la atención de la pandemia en cuanto a ingreso de las personas, en cuanto a las obligaciones que deben cumplir una vez que les sea permitido el acceso a las instalaciones y el comportamiento interno dentro de la institución. Es obligación y derecho de todas las empresas solamente permitir el ingreso a aquellas personas que estén debidamente usando mascarillas o tapabocas. Restringir el acceso a aquellas personas que presenten cualquier tipo de síntoma asociado a COVID-19. Fiebre, tos, pérdida de gusto u olfato o en algún caso que se presuma que puede ser un foco de contaminación, contagio o propagación. Perdón. Algo también muy importante, un registro, llevar el registro de las enfermedades crónicas que presentan nuestros trabajadores para tener una hoja de ruta, saber cuáles son las posibles afecciones que puedan tener y ayudarles a evitar la propagación o que se contagien de COVID. Muy importante, otro dato que les doy, realizar un cuestionario y llevar registro del acceso de todas las personas a las cuales se le autorice ingreso a nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque ese cuestionario de acceso es una herramienta que nos va a permitir a la hora de una inspección o una fiscalización mostrarle a los inspectores o fiscalizadores que las personas a las cuales se les dio acceso no presentaban al momento de su ingreso a las instalaciones ningún síntoma relacionado con la enfermedad. También tenemos aquí la toma de temperatura corporal previo al acceso a las instalaciones. Nosotros, como garantes de la mitigación de la propagación del COVID-19, debemos tener herramientas a la mano que nos permitan seleccionar y decir si puede acceder esta persona o esta otra no. ¿Y cuál es esa herramienta clave básica? La temperatura corporal. Una persona con un cuadro febril, lamentablemente no le podemos dar acceso a las instalaciones o a nuestro lugar de trabajo y debemos recomendarle que asista al médico. Nosotros no somos quienes para juzgar si esa persona está presentando un cuadro de COVID o no, pero sí sabemos mediante esa toma de temperatura corporal de que hay un indicio de que algo dentro de su organismo no está funcionando de manera correcta. ¿Ok? Y por último, contar con los mecanismos para la desinfección de las manos y asegurarse de que las personas constantemente los utilicen. ¿A qué me refiero? Básicamente, soluciones hidroalcoholadas al 70%. Cuidado con esto. Cuando hablamos de soluciones hidroalcoholadas al 70%, estamos hablando de los famosos geles antibacteriales. Para las personas que forman parte de ese comité especial para la atención de la pandemia, un dato. Asegúrense que lo que tienen en sus manos es un gel antibacterial, no agua con glicerina o agua con jabón. Por favor, seamos conscientes. El hecho de, obviamente, esto implica un costo para la organización, pero pongámonos en el razonamiento lógico y justo. No hay costo peor que la enfermedad de un trabajador
y las consecuencias que esto pueda tener sobre su entorno. Perfecto, continuamos. Las empresas deben respetar de manera estricta los horarios de trabajo que dicten las autoridades nacionales. Internamente debemos ordenar y señalizar nuestro aforo, garantizando de que en los lugares de trabajo se guarde una distancia mínima y prudencial de 1,5 metros entre personas. ¿A qué nos obliga esto automáticamente? Esto nos va a obligar a una movilización o inutilización temporal de algunos espacios o áreas de trabajo dentro de los cuales no exista esa distancia mínima de 1,5 metros. Otro de los puntos importantes, limitar al máximo la aglomeración, interacción o contacto físico entre personas. Para nosotros, dentro de las organizaciones, es muy común ese contacto, ese acercamiento, ese saludo fraternal. Somos latinos adicionalmente, somos agarímicos por naturaleza. Nos encanta el contacto físico. Lamentablemente, no es momento para ello. Vendrán momentos o vendrán épocas mejores. En este instante, la demostración más fiel, más básica y más elemental del cariño que puedo sentir hacia otra persona es guardarle el distanciamiento, es saludarle de una manera distinta a la que estoy acostumbrado a saludarle. No es estrecharle la mano, no es darle un beso, no es darle un abrazo. Le demuestro cariño, es respetándole esa distancia mínima de seguridad donde sé que no lo voy a contagiar y que estoy seguro de que él tampoco me va a contagiar a mí. Por otro lado, dentro de las instalaciones tenemos que, y esto lo exige la norma, los famosos habladores. Son avisos, letreros, donde claramente se le diga a la gente, estos son los síntomas, estas son las causas, esto es lo que tienes que hacer si sientes o si tienes o llegas a presentar algún tipo de cuadro similar a esto, pues cuídate, protégete, evita el contagio. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Perdón. ¿Ok? Continuamos con las obligaciones que deben cumplir o que debemos cumplir en las empresas. Realizar una limpieza minuciosa y desinfección de superficies y zonas de contacto. Y resalto ahí, con hipoclorito de sodio. A lo mejor en estos momentos muchos de ustedes están diciendo, sí, pero el hipoclorito de sodio también tengo como contrapartida el amonio cuaternario, tengo el rayos ultravioleta, tengo ozono, etcétera, etcétera. Mi recomendación, como tip para cualquier institución, si la norma, tanto la resolución 090 emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, como la ordenanza municipal del municipio Libertador hablan de hipoclorito de sodio como sustancia para desinfección y asepsia, pues lo más lógico es que cumplamos con lo que dice la norma, a pesar de que con esto no estoy diciendo que el resto de las sustancias cumplan el mismo fin o tengan la misma efectividad. Lo importante aquí es que la norma nos habla específicamente de una sustancia que es hipoclorito de sodio. Pues bueno, mi recomendación es sigamos al pie de la letra lo que dice la normativa. ¿Ok? Por otro lado, evidentemente recuerden que les dije hace unos minutos que toda la organización del aforo interno de la institución nos iba a llevar a inutilizar áreas o espacios donde lamentablemente o muy probablemente en una oficina
de a lo mejor 10 por 5, no pueden estar trabajando 20 personas. Esto nos va a llevar a tener un programa de teletrabajo, el cual debemos priorizar. Nuestro Departamento de Recursos Humanos, conjuntamente con el Comité Especial para la Atención de la Pandemia, deben identificar aquellas actividades que puedan ser realizadas fuera de la institución en la comodidad del hogar y sencillamente enviar o instar a esos trabajadores a que cumplan sus funciones desde la comodidad de su hogar y a distancia. Por otro lado, en cuanto a las entregas de producto, buscar mecanismos de entrega y despacho con cita previa concertadas y pagos por mecanismos electrónicos. Todo esto con la finalidad de evitar el contacto frecuente, normal y común de nuestros clientes y de nuestros proveedores con nuestros trabajadores. Y como punto adicional, reducir al máximo las reuniones presenciales e implementar las teleconferencias. Algo similar a lo que estamos haciendo en estos momentos, mis estimados amigos. Ok, ya nos dimos un paseo por lo que son las obligaciones de las empresas, pero recordemos que esto es un principio de responsabilidad ciudadana. Por ende, también nuestros trabajadores tienen una serie de obligaciones con respecto a la empresa. La más básica y la más elemental, la primera, el trabajador obviamente como condición humana debe permanecer en su casa en caso de tener algún síntoma asociado al COVID, como por ejemplo puede ser fiebre superior o igual a 35 a 37,5 y de persistir esos síntomas, acudir inmediatamente al médico. ¿Ok? También es responsabilidad del trabajador declarar, manifestar cualquier síntoma, cualquier malestar que se presente dentro de las instalaciones durante el cumplimiento de su jornada laboral. Por otro lado, el trabajador está en la obligación de respetar todas las disposiciones, tanto de las autoridades nacionales como las propias de la empresa, dictadas con objetivo o con el propósito de mitigar la propagación del COVID-19. Dentro de las instalaciones, insisto, es obligatorio el uso correcto de mascarillas. Por otro lado, el trabajador al momento del ingreso a las instalaciones tiene o está en la obligación de permitirnos la toma de temperatura corporal, que es ese indicador, es ese índice mágico que nos va a decir si hay alguna anormalidad o si por el contrario la presencia del trabajador puede ser permitida, ya que no presenta ningún cuadro febril. Asimismo, llenar ese cuestionario de acceso como una declaración de buena fe de su realidad epidemiológica. El trabajador manifiesta que no tiene fiebre, manifiesta que no ha tenido tos, manifiesta que no ha presentado ningún tipo de pérdida de olfato, gusto, que no ha estado en contacto con personas sospechosas de tener COVID, y eso forma parte del respaldo y del resguardo que nosotros como empresa debemos tener al momento de una inspección o de una fiscalización. Obviamente, los trabajadores están también en la obligación de mantener ese distanciamiento social internamente, evitar esas reuniones, esas aglomeraciones dentro de las instalaciones. Debemos acostumbrarnos a que las charlas de café, las charlas pre y post almuerzo, pues deben hacerse de otra manera.
Ya no pueden ser esas charlas amigables a corta distancia. Ya no pueden ser esas charlas distendidas sin tener nuestro mecanismo de protección personal básico y elemental como lo es el tapabocas. Continúo. Es otra obligación también del trabajador, el cumplir con las normas de desinfección de las manos, el informar a su supervisor inmediato o a cualquier supervisor de la instalación o de la institución sobre cualquier síntoma que se le presente dentro de su jornada laboral y que esté relacionado o pueda tener relación con el COVID-19. Otro tema, el trabajador. Evitemos, señores, evitemos compartir utensilios de uso personal. El hecho de, oye, qué bueno me quedó esta torta, mira qué excelente quedó este postre, o mira qué sabroso está esto. No podemos hacerlo, no es momento para hacerlo. Tengamos esa suficiente conciencia como para evitar el estar compartiendo en utensilios de uso personal alimentos o bebidas. ¿Ok? Y también por parte del trabajador, obviamente, es responsabilidad de cada uno de nosotros como trabajadores de la empresa la limpieza periódica de nuestros instrumentos de trabajo. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo estoy utilizando yo. Dentro de 5 minutos lo puede estar utilizando mi compañero de trabajo. Y partiendo de la base de que debo cuidarme, pero al mismo tiempo cuidándome, cuido a mi compañero, pues es mi obligación. Ok. Al momento de acceso a la empresa, ¿qué es lo recomendable? Tener una estación de chequeo previo, una estación de triaje, donde procedamos a la verificación del uso correcto del tapabocas, donde hagamos la toma de temperatura corporal, se proceda a llenar ese famoso cuestionario de declaración de buena fe anti-COVID-19, se le recuerde a las personas que dentro de las instalaciones se debe mantener esa distancia social de 1,5 metros, preferiblemente entrar a las instituciones sin acompañantes y esa famosa colocación del gel hidroalcohólico para que la persona que pretende acceder a las instalaciones entre garantizando un grado de asepsia que evite la propagación del virus dentro de la institución. Estos pasos o procedimientos es muy importante seguirlos en este estricto orden. Cualquier paso que se omita o cualquier paso que sencillamente se sobreponga involucra automáticamente un riesgo. ¿Y por qué? Vamos a suponer que nosotros sencillamente invertimos y le colocamos primero el gel hidroalcohólico a la persona en las manos y después le tomamos la temperatura. Y cuando le tomamos la temperatura nos percatamos que la persona tiene 38 grados centígrados de temperatura, con lo cual pues es un síntoma de un cuadro febril. ¿Para que le dimos el gel hidroalcohólico? Si sencillamente lo primero que debimos hacer fue colocar el termómetro obviamente infrarrojo, ¿no? Termómetros sin contacto para poder tomar su temperatura corporal. O hacemos el cuestionario COVID-19 previo a la toma de temperatura. Y en el cuestionario COVID-19 ya la persona me estaba diciendo que tuvo tos, que tuvo fiebre, que estuvo en contacto con personas que pudieran ser casos sospechosos de COVID. Señores, ahí en ese momento nuestra obligación es no permitir el acceso de esa persona a la institución. ¿Ok? Perfecto. Continuamos, por favor, Carlos. Ok, dentro de la empresa o en esa estación de triaje, ahí tienen en esta lámina un poco el desglose de cada una de las actividades. El uso correcto del tapabocas,
la medición de la temperatura, el recordatorio del distanciamiento social, las preguntas claves, básicas, elementales. Ustedes pueden elaborar un cuestionario con más preguntas que estas o con menos preguntas que estas, pero básicamente todas deben ir orientadas a cumplir lo que dice la normativa nacional en la resolución 090 del Ministerio de Salud. Y por último, como les dije, la aplicación del gel hidroalcohólico. Continuamos, por favor. Ok, dentro de las instalaciones, no es que ingresamos a las mismas y una vez que ingresamos a las mismas dejamos el virus fuera. No, dentro de las instalaciones debemos mantener lo que son la etiqueta respiratoria y las normas claves y básicas que van a darnos la certeza de que no te corremos riesgo de contagio. ¿Cuáles son estas? Pues seguir utilizando nuestro tapabocas de manera correcta, seguir respetando el distanciamiento social, cumplir con las normas de desinfección de manos, el no compartir utensilios de uso personal, practicar la limpieza periódica de las superficies de contacto o áreas de trabajo. En determinado momento debemos llegar a la automatización de estas costumbres como nuevas prácticas de nuestra actividad cotidiana. Al igual que cuando nos montamos en nuestro vehículo, por decirlo de alguna manera, tenemos una mecanización de llegar, abrir la puerta, cerrarla, pasar el switch, etcétera, etcétera. Eso lo mecanizamos porque lo hemos hecho costumbre cotidiana, lo hemos hecho un hábito. Esta nueva realidad debe ser exactamente lo mismo. Tiene que transformarse en un hábito. Para las empresas, dentro de las instalaciones, debemos tener una señalización perfecta, una señalización que no dé margen de error a que la persona se dirija o la persona esté en un sitio que no esté autorizada como tal. Entonces, las instalaciones deben estar perfectamente señalizadas para recordar el uso del tapabocas, recordar el distanciamiento social, dónde están ubicados esos puntos estratégicos de asepsia y desinfección de manos, y estas normas como tal deben ser visibles, deben estar colocadas en áreas comunes de fácil acceso y fácil lectura. Adicionalmente, viene lo que es la parte de desinfección y limpieza. Como se los dije anteriormente, estoy completamente seguro y convencido de que todas nuestras instituciones tienen un plan cotidiano de limpieza y desinfección de las instalaciones como tal. No obstante, eso hay que reforzarlo. Y en este momento de pandemia, las empresas como mínimo deben tener 2 limpiezas profundas y minuciosas al día. Una antes de empezar la jornada laboral y una posterior a la finalización de esa jornada laboral. Y garantizar que esa limpieza antes y después de la jornada laboral sea minuciosa en todas aquellas áreas y superficies de contacto. Sillas, escritorios, teclados, teléfonos, pantallas táctiles, etcétera, etcétera. Todo aquel mobiliario, todo aquel enser que pueda ser tocado por una persona debe ser desinfectado al final de la jornada laboral para garantizar de que la presencia del virus no quede en ese enser, en ese mueble. ¿Ok? Por otro lado, ya a nivel personal, volvemos a lo que son las precauciones higiénicas que se deben o que debemos
guardar cada uno de nosotros. En las empresas, todas las empresas debemos insistir en el uso correcto del tapabocas, proveer a nuestros trabajadores, proveer a nuestros clientes o a nuestros proveedores de esas soluciones de gel hidroalcoholado que le permitan, en caso de que no se tenga acceso a los baños con agua y jabón, desinfectarse las manos. Y muy importante, señores, muy importante, las mascarillas, los tapabocas, son de uso personal. No podemos, por el amor de Dios, en esto sí tengo que ser muy enfático, no podemos permitir el hecho de que, oye, se me quedó el tapabocas, ¿tú tienes uno por ahí que me prestes? Sí, vale, cómo no, aquí en el bolso tengo uno. Por el amor de Dios, eso que no exista. Muy pendientes con eso, por favor. ¿Ok? Continuamos la siguiente lámina. Dentro de estos equipos de protección personal, existen estos equipos básicos, como lo es el tapabocas, como lo es las soluciones hidroalcoholadas, etcétera, etcétera. Pero yendo un poquito más allá, hay situaciones específicas y puntuales, y eso nadie mejor que ustedes para conocer las particularidades de su organización o empresa y de su trabajo en específico, donde seguramente estos equipos básicos de protección personal deban ser reforzados. Me refiero a si tenemos que realizar algún tipo de reunión urgente donde por razones lógicas no se pueda guardar el distanciamiento social, pues aparte de nuestro tapabocas debería estar los famosos face shield o protectores faciales. Habrán empresas donde el uso de gorros, guantes, batas, etcétera, etcétera, sean de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque son medidas complementarias a lo que son los equipos de protección básicos y elementales como tal. Siguiente lámina, por favor. Ok. Medidas adicionales que debemos y que podemos tomar para mitigar la propagación del COVID. Preparar planes de trabajo para que nuestros trabajadores tengan distanciamiento entre jornadas o turnos que permitan evitar el contacto o minimizar el contacto entre ellos dentro de las instalaciones. Obviamente, ya como ya se los dije en una anterior lámina, el utilizar el teletrabajo para todas aquellas actividades que puedan llevarse a cabo en el hogar o incluso para toda aquella población que pueda ser considerada como vulnerable. ¿A qué me refiero? Personas de edad avanzada, me refiero a personas con enfermedades crónicas. Recuerdan que les dije que debíamos redactar y levantar un plan en el cual tengamos registro de las enfermedades crónicas de nuestros trabajadores. Pues precisamente para esto, para que ese trabajador que pueda ser considerado como una persona vulnerable tenga el beneficio por su salud y por su bienestar de permanecer alejado de los focos de contagio. Suspender todos los viajes nacionales y obviamente los internacionales ya están más que suspendidos hasta el momento en que sea posible hacerlos, ¿ok? Y se recomienda planificar turnos u horarios de entrada y salida escalonados, de forma tal que evitemos que tengamos aglomeración de trabajadores al momento de permitirles el acceso a las instalaciones. Porque recuerden que el acceso a las instalaciones ahora va a tener un paso adicional, que es el paso de la toma de temperatura, de llenar el cuestionario anti-COVID-19, de colocarle el gel hidroalcohológico en las manos, etcétera, etcétera. Entonces, eso vamos a tener un delay al momento de acceder a la empresa, pues evitemos no tener una cola de trabajadores
esperando para el acceso, porque lo que estamos ganando en seguridad a lo interno probablemente lo estemos poniendo como riesgo en lo externo. ¿Ok? Continuamos, por favor. Dentro de esas medidas internacionales, pues obviamente los desplazamientos internos dentro de la organización deben limitarse al mínimo requerido. Muchas veces acostumbramos a que de repente la persona de administración va a la zona de producción a buscar un dato con la persona que a lo mejor está encargada del control de las materias primas. Eso debemos tratar de limitarlo. Es más fácil la comunicación telefónica o la comunicación digital en este caso. Las reuniones presenciales, aun cuando sean urgentes, en primer lugar, limitarlas. Y si en realidad existe esa necesidad de efectuar dicha reunión, garantizar que en la misma se cumplan con las 3 medidas básicas, claves y elementales para mitigar el COVID. Uso del tapabocas, distanciamiento social y asepsia de manos. Y adicionalmente a esto, suspender todos estos eventos internos que normal y comúnmente tenemos dentro de nuestras organizaciones. Cursos de capacitación, charlas, etcétera, etcétera, y llevarlos a esta nueva modalidad, a esta nueva normalidad, aunque en lo personal el término no me gusta mucho, ese término de nueva normalidad, pero es una triste realidad y debemos procurar que todos esos planes de capacitación necesarios, elementales, básicos y prioritarios para nuestro personal ya no se hagan de manera presencial, se hagan, por ejemplo, insisto, como lo estamos haciendo en estos momentos. Utilicemos las herramientas de la tecnología para poder ponerlas a nuestro favor y evitar aglomeraciones, contactos y posibilidades de contagios dentro de nuestras organizaciones. ¿Ok? Bien, ¿qué hacer si lamentablemente? Porque si nosotros cumplimos con lo que hemos dicho hasta ahorita, téngalo por seguro que no nos vamos a ver en la necesidad de tocar el caso que se está presentando en esta lámina. Si nosotros somos lo suficientemente conscientes como para cumplir cabal, eficiente y fehacientemente todos los pasos, tips y recomendaciones y obligaciones que hasta ahora hemos dado, esta situación no se nos va a presentar. No tendremos que gestionar ningún caso sintomático en la organización. Pero imaginemos que nos falló algo dentro de nuestro plan. Pues sencillamente lo básico, lo clave, lo elemental de esto es, 1, inmediatamente aislar a la persona que está presentando síntomas. Brindarle la posibilidad de esa asistencia médica primaria y evidentemente ponerlo en contacto con las autoridades nacionales anti-COVID-19 a través de esos números que aparecen ahí, el 0800 Vigilan y el 0800 COVID. Mis estimados amigos, las normas, eso es lo que nos obligan a hacer. No nos obligan, y por favor no caigamos en el error de decir, te voy a hacer una prueba rápida, ¿ok? Porque sencillamente tanto las pruebas rápidas para detección del virus como los PCR son facultad de uso, comercialización y distribución exclusiva de las autoridades nacionales. Adicionalmente, no somos nosotros como integrantes del Comité Especial para Atención a la Pandemia quienes estamos en la obligación de dar un diagnóstico. Son las autoridades nacionales
las que están en la obligación de diagnosticar y posteriormente darle las indicaciones del tratamiento de esa persona que lamentablemente pueda estar presentando un contacto o un contagio, perdón, de este tipo de virus. Entonces, les repito, si nosotros hacemos bien los pasos anteriores con la rigurosidad, con la meticulosidad que nos establece en la norma, ténganlo por seguro que no vamos a tener que llegar a esto. Pero en caso de que lleguemos, la recomendación es aislar a la persona y ponerla en contacto con las autoridades nacionales. Siguiente lámina, por favor. Ok. Y como todo plan, pues evidentemente esto no es estático, al igual que la pandemia tampoco lo es, porque para nadie es un secreto que si bien países del primer mundo, como muchos países de Europa, creyeron tener bajo control esta situación de pandemia, hoy en día se están enfrentando a brotes o rebrotes de la pandemia. Por ejemplo, ayer leía que en París prácticamente volvieron a una cuarentena radical. En España hay muchas zonas donde tienen o tuvieron que volver a tomar medidas similares a la famosa fase 1 que tuvieron ellos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, nos guste o no, este escenario llegó para quedarse y acompañarnos por un largo periodo. Entonces debemos, como personas sensibilizadas con el tema, mantener pues una actualización frecuente y una adaptación frecuente a las normas. ¿De quién o bajo quién recae esa responsabilidad? Pues evidentemente a través de estos comités antipandemia, los comités de seguridad y salud laboral, y obviamente el objetivo es que todas aquellas nuevas directrices que nos emanen de las autoridades nacionales pues sean acatadas inmediatamente por las empresas. Siguiente lámina, por favor. Bien, antes de despedirme, aspectos muy puntuales. Todo, absolutamente todo, nuestro plan, nuestro protocolo de mitigación COVID-19 nos lo van a venir a inspeccionar, a auditar o lo podremos actualizar si y solo si lo tenemos por escrito. Hay un viejo proverbio en las auditorías de ISO 9000 de que los procedimientos no son más que escribir lo que se hace, pero una vez escrito, hazlo. ¿Ok? Entonces, debemos tener, en primer lugar, todos nuestros protocolos y registros que los soportan por escrito. ¿Por qué? Porque es nuestra guía. Ahí van a estar los marcos referenciales de qué hacer en dado uno u otro caso. Los invito a que tengamos esos protocolos bien delimitados, bien definidos y por escrito, porque es la única manera de que podamos actualizarlos, de que podamos supervisarlos y sobre todo de que podamos auditarlos. Otro dato que les doy, debemos acostumbrarnos a escuchar las cifras de incidencia diaria y a llevarlas a nuestra zona de acción. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, dicen 147 casos en Distrito Capital, ¿ok? Pero esos 147 casos en Distrito Capital
probablemente 43 sea en La Vega, 25 sea en Sucre, etcétera, etcétera. Vamos a acostumbrarnos a llevar diariamente nuestra tasa de incidencia por localidad. Porque nuestra tasa de incidencia por localidad, imaginemos, estamos ubicados en la parroquia El Recreo. Nuestra tasa de incidencia de la parroquia El Recreo es el número de casos diarios de la parroquia El Recreo dividido entre la cantidad de habitantes estimados de la parroquia El Recreo. Esa tasa de incidencia de la localidad donde está ubicada mi institución, debo compararla con mi tasa de incidencia interna de la organización. Porque si la tasa de incidencia de la localidad, digamos, es 1 entre 100.000, eso nos va a dar un coeficiente de 0,00001%. Si en mi empresa se presenta un caso y ese caso de incidencia lo divido entre el número de trabajadores de la empresa, les aseguro que va a ser superior a ese 0,00001, que es la tasa de incidencia de la localidad. ¿Qué quiere decir? Que un caso dentro de mi organización, en este ejemplo hipotético que les estoy presentando, me obliga a revisar todo mi protocolo anti-COVID-19 porque en algo estoy fallando, dado que la incidencia interna de mi organización es superior a la incidencia de la localidad donde está ubicada mi organización. Tarea para el Comité Especial Anti-COVID-19. Pues, sin más que agregar, agradecido con ustedes, muchísimas gracias por su presencia y quedo a su completa disposición para cualquier duda o inquietud. Gracias, muy buenas tardes. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, de verdad, por tan excelente y completa presentación, muy clara. Tenemos varias preguntas ya en el chat. Sin embargo, antes de entrar a la sección de preguntas, quería darle la bienvenida a Ian Stein, el gerente general de la Cámara Británica, que no pudo acompañarnos cuando arrancamos porque tenía algunos problemas con el internet, pero ya está con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y esta nueva oportunidad de compartir estos eventos tan importantes con Benacor y ANAFADE. Yo también tengo algunas preguntas, pero quisiera dejar primero a los participantes que les contestemos primero sus inquietudes. Así que, sin más, Carlos, te cedo la palabra. Muy bien. Igual yo tenía una pregunta por ahí, pero vamos entonces a empezar a ver las preguntas de los participantes. Empezamos con Carmen Azcárate. Nos dice, ¿en qué momento deben reportar las empresas a las autoridades sanitarias si la persona no presenta síntomas en la oficina, sino en su casa? Ok, a ver, fíjense que en la pregunta está la respuesta. ¿Dónde está presentando síntomas la persona? En su casa, ¿verdad? La persona está en su casa. ¿Cuál es la obligación básica y elemental de esa persona? En primer lugar, no acudir a su centro de trabajo. Recordemos que lo dijimos en la presentación. ¿Ok? ¿Y cuál es la segunda responsabilidad de esa persona? Asistir al médico en caso de que los síntomas persistan. ¿Ok? Entonces, vamos a la base, vamos al ABC de esto. Aquí hay responsabilidades compartidas, pero la principal es mi responsabilidad social e individual y mi criterio de no propagar el virus. Por ende, si soy yo el que estoy en mi casa, ni Dios lo quiera, y aprovecho para tocar madera, pero si yo soy el que estoy en mi casa y estoy presentando un cuadro febril, señores, mi responsabilidad individual como ser humano es
evitar salir de mi casa para que en caso de que sea positivo de COVID, no contagiar a los demás. Ya no hablemos de mis compañeros de trabajo, vamos a hablar de mis vecinos, vamos a hablar de las personas con las cuales me encuentro en la calle. Entonces, es mi responsabilidad como individuo, ya no es la responsabilidad de la empresa. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Isabel Pestana. gracias, José. Adelante, Isabel dígame. Pestana pregunta, ¿es obligatorio la toma de temperatura a los trabajadores propios de la organización o solo a los visitantes? Muchas opiniones médicas han dicho que los termómetros infrarrojos no arrojan resultados confiables. Muy buena pregunta, excelente. Voy primero a responder por partes. Es obligatorio la toma de temperatura a todos los que pretendan ingresar a la institución. ¿Ok? Todas las personas que pretendan acceder a la organización deben ser sometidos previamente a la temperatura, a la toma de temperatura corporal. Y les voy a leer los establecimientos comerciales, artículo 17 de la resolución 090. Por parte de los establecimientos comerciales, en las puertas de acceso dispondrán de personal que tomará la temperatura a las personas que accedan a los mismos y asegurar que se laven las manos o se produzca desinfección antes de permitir el ingreso a las instalaciones. Fíjense que no hace discriminación entre clientes, proveedores o trabajadores. Habla claramente de las personas que accedan a los mismos. ¿Ok? Entonces, toda persona que pretende ingresar a la instalación debe ser previamente sometida a la toma de temperatura corporal. Ok. El segundo tema, los termómetros infrarrojos, si bien es cierto que muchos de ellos, porque evidentemente tenemos un gran problema ante esta pandemia, y es la comercialización inescrupulosa de ciertas herramientas o utensilios que dicen ser una cosa, pero que en realidad no. ¿Se acuerdan que durante mi presentación les comenté que si van a comprar gel hidroalcohólico, por favor asegúrense que sea gel antibacterial? Porque muchas veces encontramos cualquier otra cosa en el mercado. Pues esto mismo sucede con los termómetros. No obstante, también hay un rango, y el rango de acción, y esto de repente los médicos lo pueden explicar mejor que yo. Si nosotros colocamos en nuestro termómetro infrarrojo como rango de acción 37,5 grados centígrados, clínicamente hablando es una fiebre, es una febrícula. ¿Ok? Entonces, si el termómetro, por muy mal que me mida, si es 37,5, muy seguramente la temperatura corporal de ese individuo, mediante otro mecanismo más confiable de toma de temperatura corporal, pueda ser superior. Entonces sí sea una fiebre. Pero ya yo me estoy salvaguardando y resguardando de que bajo ese rango de 37,5, de ahí hacia arriba, no accedo o no permito el acceso a las instalaciones. Incluso se han presentado casos de que en esa toma de temperatura se dan rangos o 3 tomas distintas. A lo mejor llegó la persona y porque llegó ajetreada de la calle, sudorosa, etcétera, etcétera, su temperatura corporal es superior a esos 37,5. Y si le toma la temperatura un par de minutos o 3 minutos después, ya está en rangos normales. ¿Ok? Para eso, se hace una segunda toma, se hace una tercera toma. Voy a hacer un inciso. Las tomas de temperatura corporal con estos termómetros infrarrojos, preferiblemente es en la frente. No obstante, podemos utilizar antebrazo
parte interna, o muñecas, parte interna de la muñeca, para también corroborar la temperatura. ¿Ok? Si tenemos tres o cuatro tomas con una temperatura normal, pues eso aunado con la declaración de buena fe de la persona que pretende entrar a la organización, donde dice que no ha estado en contacto, que no ha tenido fiebre, etcétera, etcétera, no me deja otro margen de acción, sino permitirle el acceso a las instalaciones. ¿Ok? Muy bien, gracias, José. A la siguiente pregunta de un usuario que se denomina Galaxy M11, dice, en caso que se haga la cola para el acceso a las instalaciones de la empresa, ¿existe responsabilidad legal por parte de la empresa si las personas no guardan la distancia? ¿O debemos implementar las normas en las colas, en las afueras de las instalaciones? Sí. A ver, parto del principio de corresponsabilidad. Las personas que están pretendiendo o que están haciendo esa cola, la están haciendo con el objetivo final de ingresar a nuestras instalaciones, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad en la cola decirles, recordarles, señalizar, uno, los espacios con la suficiente distancia en la cola. 2, vigilar que la persona tenga correctamente colocado su tapaboca. ¿Ok? Entonces, sí es responsabilidad nuestra, como institución, organizar y garantizar que en esa cola que se está dando como objetivo o como meta ingresar a nuestras instalaciones, el orden se mantenga ahí. ¿Ok? Adelante, Ian, con la siguiente pregunta. Sí, Lukmer Crasto. Esto sí es importante. El IPSACEL sacó una providencia donde las empresas debemos adoptar el programa de seguridad y salud laboral a esta nueva normalidad del COVID. Es obligatorio tener el protocolo de bioseguridad y el programa de seguridad y salud laboral, o debemos implementar las normas en las colas, en las afueras de las instalaciones. Bueno, yo creo que lo de INSACEL es sumamente importante saber que existe una providencia al respecto y que puede haber una inspección en cualquier momento. Es así. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es así. De hecho, recuerden que al final de mi exposición les recomendé, escribamos nuestros protocolos, tengámoslos por escrito. Un protocolo, básicamente yo les voy a leer aquí por encimita qué es lo que contiene un protocolo. Obviamente, su premisa, su propósito, las referencias normativas, modalidad de acceso a la empresa, el método de acceso para proveedores externos, nuestros mecanismos o procedimientos de limpieza y desinfección, nuestras precauciones higiénicas personales, la gestión de espacios comunes, organización empresarial, gestión de entrada y salida de trabajadores, desplazamientos internos, gestión de personas sintomáticas, vigilancia médica, actualización del protocolo, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo en blanco y negro, porque lo primero que te va a venir a preguntar cualquier funcionario de INSACEL es decir, ¿dónde está tu protocolo de seguridad empresarial anti-COVID-19? Porque la normativa te lo exige. Y tú no le vas a responder, mira, mi protocolo es que cuando el señor entra yo le tomo la temperatura y después lo paso para acá y después lo voy para allá. El funcionario de INSACEL te va a decir, ¿dónde está escrito? ¿Dónde dice que todo eso lo haces? ¿Y cuáles son los registros que guardas para poder cumplir con ese protocolo que escribiste? ¿Ok? Entonces, muy importante, hay que tenerlos por escrito. Y la normativa, como bien lo dijo la persona que formuló la pregunta, está por escrita. ¿Qué te va a venir a inspeccionar INSACEL? Al igual que ellos escribieron lo que tú debes cumplir, tú debes tener por escrito lo que estás cumpliendo o lo que pretendes cumplir.
Muchas gracias. Gracias, José. Yo tenía una pregunta, José. Las cabinas de desinfección que hemos visto por ahí, ¿qué tan efectivas son y si ellas deben cumplir con, digamos, con algún tipo de patrón, ¿no? En su, qué es lo que deben tener o no deben tener? Ok. Señores, hay por ahí una resolución, perdón, un oficio, y el término técnico creo que es ese. Carlos, corrígeme tú. ¿Es oficio cuando un organismo se pronuncia? Mira, la verdad, no sé, sería como un dictamen en ese caso, ¿no? Okay. O sea, o no sé. Llamémosle comunicación, ¿ok? En el cual, o en la cual, el Ministerio del Poder Popular, del Poder Popular para la Salud no prohíbe, ¿ok? No prohíbe, no utiliza la palabra prohibición, pero sí dice que no avala el uso de cabinas de desinfección para como procesos de asepsia anti-COVID-19. Yo voy un poquito más allá. Al fin y al cabo, cada quien es libre de tomar las recomendaciones, precauciones que estime necesarias. Pero nosotros lo que debemos cumplir es, como mínimo, lo que esté en la norma. Lo que está adicional, bienvenido sea. Pero en la norma no me dice que sea obligatorio el uso de cabinas de desinfección. Ahora, si las instituciones o empresas quieren, pues, tomar una medida adicional y decir, bueno, una cabina de desinfección para garantizar la correcta desinfección, valga la redundancia, de las personas antes de entrar a la organización, muy bien. Pero eso no implica que dentro de la organización ya nos descuidemos porque sencillamente ya creemos que estamos inmunizados. No. Eso es un proceso previo que no te exime de seguir cumpliendo el resto de los procedimientos o de las medidas de protección una vez que ingreses en las instalaciones. Ian, tú tenías una pregunta. No, justamente era con relación al INSACEL, la disposición, la providencia de INSACEL. Yo creo que es importante tomarlo en cuenta porque todas las empresas están obligadas a tener su protocolo de bioseguridad y cuidado si algún funcionario, digamos, de bioseguridad que debe estar presente. En algunas empresas lo exigen, a otras no lo sé, pero esas medidas son importantes porque en cualquier momento nos cae una inspección. Si me permiten la acotación, creo que ya suficiente responsabilidad, y lo voy a ver netamente desde el punto de vista de las empresas, suficiente responsabilidad ya tienen sobre sus hombros las empresas, ¿verdad? Con todo el tema del resguardo de la salud de su principal activo, como lo son sus trabajadores, como para descuidarse y permitir que por no tener algo tan básico, tan elemental como un protocolo de seguridad, sean susceptibles a una sanción. Entonces, los invito de verdad a que oye, monitoricemos, movamos todas las teclas necesarias para tener esos protocolos de bioseguridad al día, actualizados y, muy importante, auditados, que no se conviertan en letra muerta. Y en los centros empresariales, ¿cómo sería ese protocolo? Porque hay oficinas de distinta naturaleza, oficinas principales de las empresas, digamos, las fábricas, pero ¿cómo sería el tratamiento de este protocolo en el caso de los centros comerciales y centros empresariales? ¿Cada oficina es responsable de hacer su propio protocolo o habría uno general como parte del condominio? Ok, habría los dos. Ok, porque, por ejemplo, en un centro comercial se puede dar el caso
de que yo ingreso al centro comercial porque voy específicamente a una tienda a comprar, ¿verdad? Pero puedo también ir al centro comercial porque voy al cine. O puedo ir al centro comercial, estoy lanzando ejemplos, ¿ok? Porque voy al banco. Pero también voy al centro comercial porque sencillamente voy a pasear, ¿ok? Entonces, el acceso al centro comercial es responsabilidad del ente administrador del centro comercial como tal, pero después cada tienda, cada establecimiento debe tener su propio protocolo interno de seguridad. Que sea similar al del centro comercial es otra cosa, pero debe ser un cuidado a lo interno. Porque la persona que entre a mi instalación, y llamemos mi instalación mi mini tienda de 3x3, como a lo mejor una fábrica o una planta de 10 hectáreas. Cualquier persona que pretenda ingresar a nuestra instalación debe tener la aplicación de ese protocolo de bioseguridad. Clarísimo. Muchas gracias. José, Para servirles. Sí. Un par de preguntas más. ¿Cómo no? Una es como un alcance a una pregunta que se hizo antes, que la planteó Carmen Azcárate, sobre si el empleado presentaba los síntomas en su casa, ¿no? Y ella dice que es que tuvieron un caso que en la oficina durante el día no tuvo síntomas y cuando llegó en la noche a su casa presentó los síntomas. Y la otra pregunta la plantean si cómo se puede incorporar al trabajador que fue dado de alta, ¿no? De COVID. Si existe un protocolo para esa reincorporación. Muy buenas ambas preguntas. Muy buenas. Fíjense, en el primer caso, la persona llegó a su casa, durante la noche presentó ese cuadro febril, ¿ok? Y automáticamente el día siguiente reportó que tuvo o que está presentando esa situación particular. ¿Qué se debe hacer como medida de prevención? Toda aquella persona o personas que hayan tenido en el día, en las 24 horas anteriores, contacto con esa persona, deben ser sometidas automáticamente a una cuarentena. Debemos agarrar y decirle a las personas de ese departamento o a lo mejor a las personas de esa dirección, ¿ok? Señores, ustedes, no estoy hablando de que sea un caso confirmado, ni siquiera un caso sospechoso, pero ustedes son un posible contacto. Entonces, como medida de seguridad, guardar cuarentena a las personas que estuvieron en contacto con esa persona que presentó un síntoma. Que, ojo, esa persona que está presentando síntomas, nosotros no sabemos si son síntomas de COVID. Son síntomas presuntamente de COVID. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Para evitar la mitigación, para evitar la propagación, las personas que pudieron ser un contacto cercano en las últimas 24 horas, proceder automáticamente a mandarlas a una cuarentena preventiva. ¿Ok? Ese es con respecto al primer punto. Con respecto al segundo punto, en el caso de una confirmación de COVID y el retorno posterior al trabajo, una constancia médica, tan simple como eso. La constancia médica donde esa persona ha sido dada de alta. Porque, ¿qué dice la teoría, mis estimados amigos? Que esa persona, al momento de tener COVID, pues va a pasar por un tratamiento. Se recupera y alguien debe darlo de alta. O es que, en teoría, lo van a agarrar y le van a decir, no, listo, tú ya estás listo, vete para tu casa. No, tiene que haber una constancia. Por ejemplo, una prueba PCR que diga que el señor es negativo. ¿Quién emite esa prueba PCR? Pues sencillamente las autoridades nacionales anti-COVID-19. Con esa constancia, la persona podemos
perfectamente reincorporarla a sus actividades normales. Muy bien, muchas gracias, José. Ian, ¿tienes algún comentario o alguna pregunta? Bueno, mis comentarios son solamente felicitarlos porque la verdad ha sido muy clara toda la exposición y las respuestas a las preguntas. Yo creo que quedó muy claro y agradecido de verdad de parte de la Cámara Británica por esta invitación y de verdad que ha sido muy ejemplar la respuesta. Bueno, De mi parte, un placer de verdad, un placer de mi parte compartir con ustedes, a la completa disposición para cualquier inquietud que pueda surgir a futuro, y un honor poder compartir estos granitos, estos tips de aprendizaje, porque al fin y al cabo creo que esto es una lucha, una batalla que la ganamos todos, juntos y unidos, poniendo cada uno nuestro mejor esfuerzo. Bueno, por acá igualmente, José, muy agradecido y nuestras felicitaciones por tan excelente presentación, muy completa, de verdad, muy útil, de mucha utilidad. Y bueno, sabes que tú eres como de la casa, ¿no? Así que veremos qué nos inventamos más adelante para hacer otro evento de esta naturaleza. Con gusto. Antes de despedirme, quiero nuevamente darles las gracias a nuestro patrocinante, la empresa Refrimac, empresa afiliada a Venacor, que son especialistas en aire acondicionado y representantes exclusivos de la marca de aires acondicionados LG. Gracias a ellos, pues, entre otras cosas, se pueden llevar a cabo estos eventos, por su apoyo. Gracias, por supuesto, a Ian y a la Cámara Británica, a todos los que participaron. Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos la próxima semana. Este es un evento que no estamos haciendo en conjunto con la Cámara Británica, pero igual son cordialmente bienvenidos. Es una segunda jornada que estamos haciendo sobre el tema de gases refrigerantes, un tema muy directamente vinculado a nuestro sector. Y vamos a tener la participación de representantes del Ministerio de Ecosocialismo y de representantes del Ministerio Público. Vamos a abordar todo lo que es el tema regulatorio, organizatorio, en materia de gases refrigerantes. Entonces, son bienvenidos. Eso se va a llevar a cabo el martes 13 de octubre a las 3 de la tarde, como siempre. Y bueno, esperamos verlos por acá. Sin más que decir, entonces nos despedimos. No sé si quieren dar algunas palabras finales, Ian o José. No, por mi parte todo bien. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a Venacor y a Anafare por invitarnos a esta nueva charla. De mi parte, muchísimas gracias por la confianza y reiterarles que estoy a su completa disposición para cualquier duda o cualquier inquietud que puedan tener en torno al tema. Muchísimas gracias, Venacor, muchísimas gracias a todos los que se tomaron la molestia de soportarme durante estos largos minutos, pero de verdad muy agradecido con ustedes. Allí la gente de Refrimac nos dejó en el chat el enlace para su página. Y además quiero reiterarles que esta presentación está siendo grabada y a todos los participantes que se anotaron y nos enviaron su correo electrónico se les hará llegar la presentación, digamos, en PowerPoint que nos hizo llegar José, y también le haremos llegar el enlace de la grabación que vamos a colocar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, nuevamente gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.